buenas noches, amados amigos, amados hermanos en Cristo. Bendiciones, Dios los bendiga. Les habla el pastor Máximo García desde Lima, Perú, San Martín, a las naciones. Estamos escuchando una radio, por eso que Dios los... Gracias a Dios. Bien, continuamos. Estamos ingresando a vuestros hogares a través de estos medios. Esperemos que no se vuelva a cortar. Estamos deseosos de compartir brevemente la palabra del Señor. Vamos a orar un momentito agradeciendo al Señor por este tiempo que estaremos con ustedes. Padre, gracias Señor. Te damos la gloria y toda la honra sea para ti. Gracias por tu bendición. Gracias por tu presencia. Bendice a mis hermanos que ya están en el templo también para iniciar el servicio presencial. Y en este momento, Dios Santo, queremos compartir esta palabra corta con aquellos de mis amigos y hermanos que por algún motivo no pueden ir a la iglesia, pero podemos estar en contacto con ellos. La bendición sea con ellos. Bendice a las personas que administran estas redes. Guárdalas, cuídalas, protégelas, Señor. Consérvales su trabajo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios. Pastor José Navarro, muchas gracias por apoyarnos con sus canciones. Estamos muy contentos por ello. Que Dios los siga bendiciendo en su ministerio. Bien, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. ¿Cómo habla Dios? Y en esta oportunidad vamos a ver cómo obra Dios y cómo obra Satán. En el libro de Hechos encontramos un pasaje donde nos llama mucho la atención porque estamos viendo la obra de Satán, del enemigo, de Satanás, de él estamos hablando. Pablo está en Éfeso y allí él estaba hablando del reino de Dios. Dice que con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Y se quedó allí por 1 año más en una escuela de un hombre llamado Tiranno. Y allí estuvo 2 años, dice la palabra, 2 años es. Y dice que obraba Dios con milagros extraordinarios por mano de Pablo. No somos nosotros, no somos las personas, por más maestro que seamos, por más evangelista que seamos, por más profeta que seamos, por más apóstol cualquiera que sea, no somos nosotros quienes obramos, es Dios obrando en nosotros. Y cuando habla de milagros extraordinarios, Dios obrando milagros fuera de lo común. Dios obrando milagros inusuales, podemos decir. Y dice que usaban toallas para ponerse sobre una persona. Y sin que Pablo esté presente, estas personas eran sanadas. Así comenzó Dios a obrar. Hemos estado mencionando que puedan haber usado los paños que usaban en sus cabezas y oraban, llevaban a los enfermos y esos se sanaban. Dice la palabra que usaban delantales. Los delantales las personas usaban para atarse alrededor de la cintura, porque eso era la costumbre en esa época, usaban delantales. Y dice que Pablo oraba y Dios empezó a orar en esos delantales cuando ponían en las personas y ellos eran sanados. Era el punto de contacto que Dios empezó a obrar en esos momentos. Ahora, estuvimos diciendo que hay que tener cuidado porque en esa ciudad de Éfeso
practicaban mucho la superstición. Eran personas que siempre creían en supersticiones. Y en la Biblia encontramos varias formas como Dios obra. En uno de los pasajes en el libro de Hechos 5:15 hace mención de que mientras Pedro pasaba, su sombra reposaba o caía con los enfermos y ellos se sanaban. Dios obrando en una forma excepcional. No quiere decir que siempre va a usar así. Dios obra en la multiforme forma que Dios quiere obrar en su soberanía. Mateo capítulo 14, versículo 36, también nos habla de una escena. Tan solo si tocar el borde de su manto, seré sana. Una mujer tenía ese deseo y la fe de esa mujer obró. Y Jesús no tuvo más que preguntar, ¿quién me ha tocado en medio de tanta multitud? Entonces, cuidado, tenemos que tener cuidado con las prácticas supersticiosas de magia y hechicería, porque algunos han hecho esto, han usado estas prácticas para beneficio, y la palabra del Señor no está en venta. Jesucristo jamás hizo un milagro obteniendo dinero para eso. Tenemos que tener cuidado para eso. Que el Señor nos guarde, nos cuide, nos proteja, porque eso nos lleva a la doctrina de Balaam. Cuidado con eso. No estamos en eso. Pero Dios en su gracia y en su misericordia puede usar estos actos, puede pasar, digamos, por alto estos actos para suplir alguna necesidad que puede obrar Dios allí. Durante la pandemia hemos orado por paños y Dios ha obrado. Dios ha obrado. Dice que Pablo estaba hablando y en Hechos capítulo 19, versículo 13, nos habla, pero algunos de los judíos, ¿cómo obra Satanás? Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, la palabra de Dios lo llama así, exorcistas ambulantes, lo dice así la palabra, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Lo dice la palabra, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Mire lo que dice la palabra. Sobre los que tenían espíritus malos. Sobre los que tenían espíritus malos. Diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14 dice, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes. Era padre de sus 7 hijos, era jefe de los sacerdotes y era judío. Y dice la palabra que él hacía esto. Un religioso, una persona devota, haciendo esto con sus hijos. Pero, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Estoy leyendo lo que dice el versículo 15 de Hechos capítulo 19. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, de tal manera, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que las 7 personas, un solo hombre contra 7, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa
desnudos y heridos. Y esto fue notorio en todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesucristo. Acá hay un pasaje donde tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos que confrontar con espíritus malos. El espíritu malo empieza a hablar, me imagino con una voz totalmente diferente, una voz de terror, y él dice: a Jesús conozco, y yo sé quién es Pablo, pero a ustedes no les conozco, ¿quiénes serán? Hoy en día puede haber estas cosas también hoy en día, que de repente simpatizan con la iglesia y usan este patrón, pero no saben con qué y con quién se confrontan. En este pasaje vemos la importancia del creyente de tener una relación personal con Dios. Estos 7 hijos de Seba no tenían derecho a usar el nombre de Jesucristo, porque no tenían una conexión personal real con Jesucristo. Esa relación personal con Jesucristo nos asegura que Jesús es nuestro Señor, que Jesús es mi Salvador, que sin Él nada somos, nada podemos hacer sin Él. Entonces nosotros como creyentes tenemos que tener una relación personal con Jesucristo. Estos judíos exorcistas, dice la palabra, fracasaron porque no tuvieron una relación personal con Jesús, con el Cristo, con el Mesías, quien era predicado por el apóstol Pablo, anunciando: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Estos 7 hombres no tenían ningún poder espiritual. Y ese poder espiritual viene de parte del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice bien claro: y recibiréis poder venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso significa que hay una relación cercana con nuestro Dios Todopoderoso. Esta persona está totalmente, confía que Dios ha obrado perdonándolo, él ha confesado sus pecados, Dios ha obrado en él y el Señor lo que hace lo perfecciona. Esa relación personal con Jesucristo es la que tenemos que tener nosotros para saber confrontar con estos encuentros peligrosos. Este hecho demuestra lo peligroso que es tomar a la ligera la guerra espiritual. Hemos enseñado eso y estamos enseñando eso. Usted no puede ir a una guerra espiritual si usted no se ha capacitado, no se ha preparado, no ha entrenado, no se ha adiestrado. El texto versículo 10 de Efesios 6 tiene que cumplir primero en su vida. Fortaleceos en el Señor, que significa fortalecerse en el Señor. Y fortaleceos en el poder de su fuerza. Eso es lo que está hablando el Espíritu Santo. Estas dos cosas usted tiene que hacer primero, antes de tomar la vestimenta de nuestro Dios. El vestido, la armadura de nuestro Dios. No tienes otra opción más. Tenemos que tomar esa armadura. Pero para tomar esa armadura,
usted tiene que estar fortalecido en el Señor. Eso hemos enseñado. Investigue usted cómo nos fortalecemos en el Señor. Pregúntese usted y estudie cómo nos fortalecemos en el poder de su fuerza, en el poder del Espíritu Santo. Sumérgete en él, en el río del Espíritu, y navega en ello. Estos espíritus malos pueden saltar contra la persona y puede burlarse contra esa persona, va contra ellos, y de tal manera que los avergonzó, porque los dejó desnudos, dice la palabra. El Espíritu muchas veces puede obrar así, y puede decirte, yo te conozco quién eres, y te puede hablar de todos los defectos y pecados que pueden haber, aún ocultos, porque lo sabe. Y dice que no solamente los trató así de avergonzarlos, sino que los hirió a todos, a las 7 personas. Este es un pasaje que debe ser mucho más analizado y estudiado. Estamos en una corta reflexión de la palabra, pero queremos resaltar que Dios es un Dios todopoderoso. Y el creyente debe tener el Espíritu Santo para hacer esta obra que el Señor nos ha encomendado. Y estas señales seguirán, dice la palabra, a los que creen. Ese es el problema, que muchos cristianos solamente son simpatizantes, pero no creen. Muchos creyentes hoy en día tenemos en las iglesias, están llenas de solamente creyentes, no son discípulos, menos un soldado o un guerrero de Dios. Esto es el detalle de la iglesia hoy en día. Muchos piensan que están bien delante de Dios y actúan como Nicodemo, un religioso más. Pensaba que estaba dentro del reino, pero Jesús lo confrontó. Aún ni siquiera puedes ver porque no has nacido de nuevo. Menos puedes entrar al reino porque no has nacido del agua y del Espíritu Santo. ¿Cómo puede darse eso? ¿Cómo puede ser eso? No entiendo. Y tú que eres maestro de Israel no lo sabes. Esa es la relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo y todos nosotros y los que estamos escuchando podamos tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y eso empieza con un arrepentimiento sincero dentro de nosotros. Sabes que hay muchos cristianos que no han nacido de nuevo. Aparentemente han hecho un arrepentimiento, pero no hay cambio en su vida. Eso es un remordimiento nada más. No hay cambio en su vida. Siguen igual. Hay odio, hay mentiras, hay resentimiento, hay todo. No hay cambio en su vida. Y se han estancado. No fluye la presencia, el poder y el fruto del Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que este pasaje nos enseña. Que los creyentes tenemos que tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Un arrepentimiento sincero. Creer en Él de todo nuestro corazón. Creer en Jesús. La obra que Él hizo en nosotros, Él lo va a perfeccionar. No nos estanquemos, no te estanques. Él lo va a perfeccionar. Y eso depende de cada uno de nosotros. Que el Señor te ayude. Que el Señor nos ayude para hacer lo que el Señor nos ha enseñado en su palabra. El pasaje aquí en claro de Lucas 9. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Cada día. No es fácil ser creyente.
Hoy en día nos predican acerca de un evangelio muy cómodo. No, la puerta es angosta. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, toma tu cruz cada día, y sígueme. Hay muchos creyentes hoy en día que no se atreven a tomar la cruz, de negarse a sí mismo. No quieren negarse a sí mismo. No quieren, sufren por reconocer sus propios errores. Sufren porque no pueden dejar su egoísmo. Hay odio, ego en sí. Eso hay que morir. El discípulo verdadero ha muerto a sí mismo. El creyente todavía sufre para morir. Todavía agoniza para morir. Pero el discípulo ya murió. Y dice lo que dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Una relación personal con Jesucristo de todos los días. Que el Señor te ayude, que el Señor nos ayude a tener esta relación personal cada día con nuestro Señor y hoy en día con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que está con nosotros, promesa de nuestro Maestro, que Él estará con nosotros todos los días. Vamos a orar un momento y agradecer al Señor por este tiempo de reflexión. Gracias, Señor, por esta corta reflexión de tu palabra. Muchas gracias por tu bendición. Gracias por la palabra que tú nos has ministrado. Bendice a las personas que han escuchado esta palabra. Tu mano poderosa los guarde. Tu palabra no volverá vacía. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alábale al Señor. Música peruana. Nuestra hermana Annie, muchas gracias, hermana, por bendecirnos, por esta música. Que Dios lo siga bendiciendo abundante. Alábale. Alábale, alábale. Bendiciones, hermana Rosa, bendiciones. Dios lo bendiga, hermano Melvi, bendiciones, amigo. Dios te siga bendiciendo abundantemente. A todos nuestros hermanos también, que Dios obre en cada uno de ellos. Nos despedimos con una corta palabra de oración. Padre, gracias por este tiempo que tú has estado con nosotros. Bendice a mis amigos y hermanos que han estado en contacto. Esta corta palabra haya llegado a sus corazones. Gracias, Señor, por tu bendición. A ti la gloria, en el nombre tuyo nos despedimos. Gracias, Señor. Amén. Alábale al Señor. Estás escuchando Radio Cristiana Rosa de Sarón, desde Lima, Perú, distrito de San Martín, a las naciones. Les habla el pastor Máximo García. Bendiciones, bendiciones.